Nos han repetido toda la vida que la humildad es una virtud incuestionable. No presumas, sé modesto, no te creas mejor que nadie, consejos bien intencionados que aprendimos desde niños. Pero detengámonos un momento a reflexionar. ¿Y si esa humildad que te inculcaron es en realidad una trampa? Una trampa sutil que te lleva a hacerte pequeño, a ocultar tus logros, para que otros puedan brillar sin sentirse opacados por ti. Es una pregunta incómoda, sin duda. Sin embargo, mirar de cerca esta posibilidad podría revelar verdades igualmente incómodas. Quizás el ser humilde ha significado en muchos casos apagar tu propia luz para no incomodar. En este vídeo exploraremos esa idea controversial. Cómo algo tan alabado como la humildad puede convertirse en un mecanismo de control psicológico o social. Vamos a examinar cómo a veces nos inculcan la humildad como una forma de autoanulación. Contaremos una historia reveladora de sus consecuencias. Analizaremos la psicología detrás de esta programación, manipulación, miedo al juicio, pérdida de identidad y, finalmente, propondremos estrategias prácticas para reconstruir una humildad consciente. Una que no implique sumisión ni autosabotaje. Prepárate para una mirada sincera y firme a una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. Humildad enseñada como autoanulación. Desde temprana edad, muchos recibimos el mensaje de que sobresalir es peligroso. El clavo que sobresale recibe el martillazo, dice un refrán. Nos enseñaron a no presumir de nuestras virtudes, a restarnos importancia incluso cuando hacíamos algo bien. La intención parecía noble, evitarnos caer en la arrogancia. Pero el resultado a menudo es que aprendemos a ocultar nuestras fortalezas y a minimizar nuestros logros. En nombre de la humildad, terminamos negándonos el reconocimiento que merecemos. Pensemos en cuántas veces alguien, al elogiarte, te ha visto responder con frases como no es para tanto o tuve suerte nada más. Esa modestia constante, ¿es virtud genuina o hay detrás un temor aprendido a destacar? Según el psicólogo Marcelo Mossenson, la humildad está sobrevaluada y hace estragos en la propia autoestima, al punto de que nos encontramos con ejércitos de individuos que no se animan a relucir ni dar a conocer sus talentos. La sociedad nos adoctrina para domesticar el ego, celebrar la autocrítica y combatir la vanidad, lo cual en teoría suena bien, pero a la vez nos envía el mensaje contradictorio de que debemos creer en nosotros mismos y tener amor propio. ¿En qué quedamos entonces? Es como si nos dijeran, sé exitoso, pero que no se te note. La consecuencia de este condicionamiento es una forma de autoanulación. Tanta humildad mal entendida termina por hacerte creer que brillar está mal. Te autocensuras. Dejas pasar oportunidades por no alardear. En el trabajo, tal vez no mencionas tus logros porque temes parecer presumido. Luego ves cómo otros menos escrupulosos avanzan mientras tú sigues estancado. Nos quejamos de la injusticia de la vida, de ver mediocres en puestos que quizás mereceríamos. Pero olvidamos cuántas veces nosotros mismos ocultamos nuestro valor. Crecimos escuchando no te eches flores, y ahora nos cuesta mostrar al mundo de que somos capaces. En resumen, convertimos la humildad en sinónimo de hacernos pequeños. Para colmo, la sociedad refuerza este patrón castigando cualquier asomo de orgullo. Cada vez que alguien se atreve a expresar abiertamente su talento o autoestima, no falta quien lo tache de vanidoso o creído. Así, con tal de evitar el dedo juzgador, preferimos agachar la cabeza. Como dijo irónicamente Friedrich Nietzsche, el gusano pisado se enrosca, en el lenguaje de la moral, humildad. Nos acostumbramos a enroscarnos, a encogernos, con la esperanza de no ser pisados de nuevo. Esta es la trampa, confundir humildad con invisibilidad. Historia ejemplar. El genio olvidado por ser demasiado humilde. Para entender las consecuencias de esta programación, veamos una historia real que ilustra la trampa de la humildad en acción. Se trata de Paul Bodin, un brillante ingeniero francés de finales del siglo XIX, y de cómo su modestia extrema casi borró su nombre de la historia. El viaducto de Biaur en Francia, inaugurado en 1902, fue diseñado por el ingeniero Paul Bodin. Durante años, muchos creyeron erróneamente que esta obra pertenecía a Gustave Eiffel, en parte debido a la modestia y bajo perfil de Bodin. A finales del siglo XIX, el gobierno francés lanzó un concurso para construir un gran puente ferroviario, el viaducto de Biaur. Entre los concursantes estaba la famosa firma de Gustave Eiffel, el célebre constructor de la Torre Eiffel. Sin embargo, el diseño ganador fue el de Paul Bodin, con un innovador sistema de arcos metálicos. Bodin supervisó la construcción y en 1902 se inauguró el imponente viaducto que aún hoy cruzan los trenes diariamente. ¿El problema? Bodin, a pesar de su genialidad,
nunca buscó reconocimiento ni fama personal. Era un hombre de perfil bajo, discreto hasta el extremo. Tanto así que, con el tiempo, la gente comenzó a atribuir la autoría de su obra nada menos que a Eiffel. En la región, muchos creían que aquel viaducto magistral debía ser obra del gran Eiffel, mientras el verdadero autor permanecía en las sombras. Las décadas pasaron y el nombre de Paul Bodin cayó en el anonimato, prácticamente borrado por su propia humildad. Finalmente, años más tarde, su propio hijo decidió erigir un busto en honor a su padre junto al viaducto, para que el mundo supiera quién había sido el artífice real. Recién entonces se empezó a hacer justicia a Bodin. Esta historia verídica nos deja una lección potente. Ser demasiado humilde puede lograr que tu trabajo pase desapercibido o, peor aún, sea atribuido a otros. La humildad excesiva de Bodin permitió que otro brillara con su luz, no por malicia de Eiffel, quien ni siquiera reclamó esa obra, sino porque la sociedad tiende a dar crédito al que se hace notar. Bodin no lo hizo, y por ello casi perdió su legado. El genio olvidado Bodin ejemplifica la trampa de la humildad. Mientras él se mantuvo pequeño, otros, aunque involuntariamente, brillaron en su lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto suceder algo similar, en pequeña o gran escala? Tal vez en tu entorno laboral entregaste excelentes resultados, pero por modestia no los publicitaste y otra persona se llevó las palmas. O en tu familia, siempre fuiste humilde con tus logros y terminaste opacado por hermanos o primos más extrovertidos. Ser humilde, mal entendido, te puede convertir en un fantasma. Haces el esfuerzo, pero nadie se entera de tu verdadero impacto. Manipulación, miedo y pérdida de identidad, la psicología detrás. ¿Por qué caemos tan fácilmente en esta autoaniquilación disfrazada de virtud? La respuesta está en la psicología y en la dinámica de poder. Hay manipulación, hay miedo al juicio ajeno y también pérdida de identidad en juego. Primero, la manipulación. A lo largo de la historia, las figuras de autoridad han alabado la humildad en los demás. Un jefe orgulloso exigirá empleados humildes. Un líder autoritario predicará la modestia de sus subordinados. ¿Por qué? Porque la humildad mal entendida en el subordinado garantiza que no desafiará el orden establecido. Es fuerte decirlo, pero muchos piensan que la humildad es el arma de los poderosos para someter a los débiles. Un individuo humilde en exceso no reclamará sus derechos, no pedirá reconocimiento, no pondrá en aprietos a sus superiores. En cambio, alguien consciente de su propio valor es más difícil de manipular. Quienes quieran mantener a otros en su lugar preferirán que esos otros tengan una autoestima dócil. Así, inculcar humildad puede ser una forma sutil de mantener el control. Junto a la manipulación viene el miedo al juicio. Aquí entramos todos, porque así no haya un conspirador detrás, la presión social nos moldea. Tenemos miedo a ser etiquetados de arrogantes, ególatras o presumidos. Desde niños nos advirtieron que a nadie le caen bien los creídos. Hemos visto cómo se burlan del que se echa flores, o cómo critican al que celebra sus propias victorias. Entonces, desarrollamos un mecanismo de defensa, la modestia preventiva. Antes de que alguien me diga que he creído, yo mismo digo no es nada. Antes de que me envidien, mejor no muestro motivos de envidia. El temor al que dirán nos obliga a bajar la cabeza. Preferimos ser aceptados como humildes que arriesgarnos a la posible desaprobación social que acompaña al destacar. Este miedo es poderoso, nos ata las alas. Nos hace vivir pendientes de la opinión ajena, ajustando nuestro brillo al nivel que los demás consideren cómodo. Y aunque lograr aprobación momentánea al no incomodar a nadie pueda sentirse bien, el costo es nuestra plenitud. ¿Y la pérdida de identidad? Con el tiempo, tanta automodestia puede hacerte olvidar de quién eres realmente. Si constantemente te dices no soy tan bueno, seguro cualquiera lo haría mejor que yo, acabas creyéndolo. Te desconectas de tus talentos y pasiones, porque los has mantenido ocultos. Tu identidad se vuelve difusa, definida más por la mirada de otros que por tu propia luz. Algunos terminan adoptando la etiqueta del callado, el humilde como su papel en la vida, renunciando a explorar su potencial completo. Este es quizás el efecto más trágico. La persona que podrías haber sido se queda dormida, arrullada por el mantre de la humildad mal entendida. Además, cuando vives para no brillar, es fácil caer en la trampa de compararte negativamente y sentir envidia o resentimiento hacia quienes sí destacan. Paradójicamente, aquellos que siempre se encogen para dejar brillar a los demás pueden terminar amargados porque nadie reconoce lo que aportan. Es un círculo vicioso. La humildad extrema te hace invisible. La invisibilidad te frustra. Pero la frustración no la expresas por educación y sigues humilde, acumulando vacío por dentro. Te quedas esperando que algún día noten tu valor,
que alguien mágicamente te descubra y te premie. Pero como bien apuntó la especialista Jennifer Allen, tu superior no es adivino. Tienes que contarle las cosas increíbles que haces. Es decir, los demás no leerán tu mente ni verán tu grandeza escondida si tú mismo no la muestras. Llegados a este punto, tal vez reconozcas en ti o en otros algunos de estos patrones. ¿Qué hacer entonces? ¿Renunciar a la humildad y volvernos todos unos narcisistas desenfrenados? No, en absoluto. Se trata de entender la diferencia entre una humildad bien llevada y la humildad trampa que sirve de bozal. Es momento de reconstruir el concepto. Humildad consciente. Como ser humilde sin dejar de brillar. La solución no es pasarnos al extremo opuesto y caer en la arrogancia. La solución es practicar una humildad consciente, que conviva con una sana autoestima. ¿Cómo logramos eso en la vida diaria? Veamos algunas estrategias y reflexiones prácticas para salir de la trampa de la humildad sin perder la virtud de la sencillez. Redefine qué es la verdadera humildad. Empieza por entender que ser humilde no significa creerse inferior ni negar las propias virtudes. La humildad auténtica consiste en tener una percepción exacta de uno mismo. Reconocer tanto tus limitaciones como tus talentos, sin exagerar ni para arriba ni para abajo. Es decir, saber qué haces bien y qué no, sin falsa modestia pero sin arrogancia. Una persona humilde de forma consciente sabe lo que vale pero no siente necesidad de presumir porque su seguridad habla por sí misma. Como explica la psicología positiva, la humildad en su justa medida correlaciona con una autoestima sana. No confundas humildad con baja autoestima. Puedes ser humilde y tener alta autoestima a la vez. Humilde para aprender de otros y aceptar tus errores, pero con autoestima para defender tus logros y tu dignidad. Rompe el miedo al que dirán, poco a poco. Esto requiere valentía. Si has vivido temiendo el juicio ajeno, empieza a exponerte gradualmente. Prueba a aceptar un cumplido sin rebajarte después. Cuando alguien te diga hiciste un gran trabajo, en vez de responder cualquiera podría, di simplemente gracias, me alegra que pienses eso. Observa que el cielo no se cae por reconocer algo positivo de ti. Otra práctica. En conversaciones, menciona con naturalidad algún logro o habilidad tuya cuando venga al caso. No lo hagas para alardear, sino como parte de compartir quién eres. Por ejemplo, en mi tiempo libre escribo relatos o en mi antiguo empleo lideré un proyecto difícil y salió bien. Notarás que la mayoría de la gente lo toma bien, y quien te juzgue mal por algo tan normal, probablemente esté reflejando sus propias inseguridades. Desensibilízate al que dirán atreviéndote a brillar un poco más cada día. Verás que tu miedo al juicio irá perdiendo fuerza. Comunica tus aportes de forma asertiva. En entornos como el trabajo o los estudios, aprender a venderte sin prepotencia es clave. Esto se logra enfocándote en los hechos y resultados. En vez de soy el mejor en ventas, puedes decir este trimestre superé mi meta de ventas en un 20% gracias a la estrategia X. No es ego, es información objetiva sobre tu aporte. Recuerda, nadie sabrá lo que vales si tú no lo comunicas. Piensa en el consejo antes citado. Tu jefe, o quien sea, no es adivino, tienes que contarle lo que haces bien. Haz una lista de tus logros y habilidades. Practica mencionarlos en contexto apropiado, por escrito en tu CV o en reuniones, de forma profesional. Esto no te hace menos humilde. Te hace justo contigo mismo. Rodéate de personas que celebren tus logros. Un buen antídoto contra la trampa de la humildad es tener un círculo que no te pida empequeñecerte. Amigos, mentores o colegas que se alegren genuinamente de tus éxitos y te animen a seguir creciendo. Si en tu entorno todos compiten por quién es más humilde, quizás restándose valor constantemente, rompe ese patrón proponiendo apoyarse mutuamente. Por ejemplo, en un grupo de colegas, pueden imitar la práctica que adoptaron aquellas ejecutivas de Wall Street. Reunirse periódicamente y compartir los logros de cada uno, incluso presumir los unos de los otros para quitarse el pudor a hablar bien de sí mismos. Al principio puede sentirse extraño, pero con el tiempo aprenderás que no hay nada de malo en reconocer lo bueno, en ti y en los demás. Un entorno que entienda esto te ayudará a afirmar tu identidad positiva en lugar de apagarla. Recuerda para quién brillas. Pregúntate sinceramente, ¿a quién beneficia que yo me haga pequeño? Seguramente a nadie, salvo a quienes tengan miedo de tu potencial. Tu luz interior, tus talentos, tu personalidad, tus logros, no le hace daño a nadie por el simple hecho de brillar. Al contrario, cuando brillas inspiras a otros a hacer lo mismo. La escritora Marianne Williamson lo expresó magistralmente. Nada hay de iluminación en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Apagar tu luz no hace del mundo un lugar mejor. No vuelve más felices a los demás, ni te hace más virtuoso a ti.
Así que la próxima vez que sientas que debes minimizarte para no opacar a alguien, recuerda que tu grandeza no es un crimen. Si otra persona se siente insegura ante tu brillo, eso le toca a ella resolverlo. Tú concéntrate en dar lo mejor de ti, con humildad auténtica, esa que no presume, pero tampoco se niega. Humildad sí, pero con dignidad. Podemos seguir siendo humildes en el sentido positivo, abiertos a aprender, conscientes de que siempre podemos mejorar y agradecidos con quienes nos ayudan. La humildad bien entendida nos protege de caer en la soberbia ciega. Pero nunca más debe significar rebajarse o negarse a uno mismo. Debes permitirte estar orgulloso sanamente de lo que has logrado. Practica decirte a ti mismo, estoy orgulloso de X cosa que hice. Si te incomoda, ahí descubres cuánto te caló la programación de la falsa modestia. Reformula tu diálogo interno. Ser humilde es reconocer tus errores y también reconocer tus aciertos. Puedes decir sí, soy bueno en esto, aunque sigo aprendiendo otros aspectos. Esa actitud mantiene la dignidad. No eres menos que nadie. Tampoco necesariamente más. Cada persona tiene lo suyo. Humildad consciente es equilibrio. Ni inferior, ni superior. Sabes quién eres, con tus luces y sombras, y lo aceptas. En resumen, estas estrategias buscan liberarte del miedo y reeducarte en una humildad saludable. Se trata de quitarte el peso de la falsa humildad de los hombros y reemplazarlo con una modestia sincera combinada con amor propio. Cuando logras esto, descubres que puedes brillar sin dejar de ser humilde. Es más, tu humildad será más genuina porque vendrá de la seguridad y no de la autonegación. Hemos desmontado la trampa de la humildad. Esa enseñanza malinterpretada que te encadenaba a ser pequeño para que otros pudieran brillar sin sentirse amenazados. Hemos visto cómo la humildad, si se mal utiliza, puede ser un mecanismo de control, cómo nace del miedo al juicio y cómo puede hacerte olvidar tu propia identidad. También exploramos cómo liberarte de esa trampa, cultivando una humildad consciente que no implique tragarte tus sueños ni tus logros. Al final, la humildad bien entendida no apaga tu luz, la equilibra. Puedes tener los pies en la tierra y aún así alcanzar las estrellas. Ahora, la pregunta incómoda e importante es para ti. ¿Seguirás encogiéndote para que otros no se sientan opacados, o te atreverás a dejar brillar tu propia luz? La respuesta, como tu verdadero valor, solo tú la puedes dar. ¿Seguirás viviendo bajo la sombra de una humildad impuesta, o romperás la cadena para mostrarle al mundo, y a ti mismo, de que estás hecho realmente? La decisión es tuya, y tu grandeza también. ¿Te animas a tomarla?